Guillermo Prein, como les anunciamos antes, es un pastor evangélico pentecostal argentino y hoy nos visita en Informe Capital. Guillermo, bienvenido a Informe Capital y a Uruguay. Muchas gracias y a todo Uruguay un saludo muy fuerte. Me interesa preguntarle qué planteó en la actividad en la que estuvo como expositor, pero antes me interesa otra cosa que surgió en la previa, fuera de cámaras. Dije pastor evangélico pentecostal. ¿Qué alcance tiene esa expresión que en los últimos tiempos en la región suena más? Bueno, el pentecostalismo es un movimiento cristiano que nace dentro de la iglesia en diferentes partes del mundo en forma inconexa, pero al mismo tiempo, finales del siglo XIX, principios del XX, de tener focos en Rusia, en Alemania, en Suecia, en el norte de Chile, en diferentes lugares. El norte de Chile fue muy fuerte dentro de la iglesia metodista, entonces se llama metodista pentecostal. Ajá. Y el pentecostalismo fue por empezar a hablar en lenguas, y esa experiencia hizo que en algunos lugares no fuese aceptada, entonces fueron expulsados de las iglesias madres, que podrían ser de muchas denominaciones, y terminaron conformando una iglesia que recibió el mote de pentecostal, o los que practicaban el hablar en lengua se les decía pentecostales, de una forma peyorativa, como el cristianismo también, ¿no? Cristiano es Cristo pequeño y nació en forma peyorativa. Y como todo lo que nace en forma peyorativa después queda arraigado con cierta dosis de orgullo, porque está representando un momento esencial en la vida de la iglesia, que fue el derramamiento del Espíritu Santo el día del Pentecostés, 50 días después de la Pascua. Claro. Podría decirse que hay dentro del pentecostalismo, si es que está bien dicho así, visiones muy diferentes, que es un término que se ha vuelto muy amplio. Mucho. La iglesia evangélica en sí es muy amplia. Nadie puede resumir a la iglesia evangélica en un concepto. El grueso de la gente tiene la imagen del catolicismo, que tiene una estructura episcopal, pero la iglesia evangélica no tiene una estructura episcopal. No es vertical, digamos. Claro. No responden ni a Roma ni a ningún obispo, en el caso para asimilarlo a los católicos. Exacto. Es tan diverso que vas a encontrar iglesias, por ejemplo, una iglesia dentro del mundo evangélico es iglesia episcopal. Y tiene una estructura episcopal, claro, pero la mayoría de las iglesias tienen episcopales mixtas o directamente congregacionales, que son más democráticas para explicarlo, ¿no? Es decir, como asambleas. Se votan asambleas. Usted llegó a Montevideo para participar de un conversatorio titulado Participación Social y Política de los Evangélicos. ¿Qué planteó? Hoy en día está muy en boga que aparentemente los evangélicos definen elecciones, como en el caso de Brasil, y situaciones que se van gestando y generando, que uno, por haber caminado un ratito, ya llevo 40 años de pastor, y me inicié como pastor antes de entrar en el seminario, uno sabe que sociológicamente no es así, sino que los mismos datos que se dan de la sociedad en general se replican dentro de la iglesia o dentro de las comunidades. Y hay una suerte de desinformación por un lado, pero también de confusión. ¿Cuál es el rol que se tiene que jugar? Porque todos somos actores políticos, de una u otra manera. Pero cuando se va a manifestar en la sociedad, ¿desde qué punto se va a hablar y cómo se va a hacer? En forma personal no creo en el corporativismo, no creo que tenga que haber una postura corporativa de determinado grupo, sino considero el diálogo como el sistema para acercar posiciones y para poder vivir en este mundo de la mejor manera. Es decir, que todos podamos charlar, que todos podamos opinar y que la voluntad sobre todo de las minorías sea respetada, no sea avasallada, que las mayorías no sean las que triunfen para avasallar a las minorías, sino que las minorías puedan tener su voz y así podamos vivir un mundo de respeto. Claro, de todos modos, no podemos desconocer que las iglesias, o por lo menos la Iglesia Católica, tiene un fuerte rol político vinculado a muchos gobiernos, ¿no? Que lentamente se ha ido como despegando, pero sigue dando su mensaje. Y en el caso de las iglesias evangélicas, lo digo una generalidad que me estoy equivocando seguramente porque estoy haciendo generalizaciones, ¿no? Pero han buscado también tener incidencias, por lo menos asumen
representantes nacionales en política con la bandera de los evangélicos. Bueno, ahí hay un error conceptual, no de parte tuya. Pero ha pasado así. No de parte tuya, sino de aquellos evangélicos que creen que pueden tener monopolizar el pensamiento evangélico. Es decir, si hay algún representante será de su grupo, de su comunidad. Entiendo que alguien que pretenda participar en política pública tiene que representar los intereses de determinado grupo de personas. Nosotros tenemos democracias representativas, entonces representa a un colectivo y va a ir en nombre de ese colectivo. Pero la Iglesia evangélica no es un colectivo, sino que son varios colectivos unidos. Y entonces, de repente va a representar a algún grupo evangélico, pero no a todos. ¿Y eso se cobra internamente? Bueno, es un tema que está ahora en boga, por eso el conversatorio y por eso el punto de diálogo para tratar en lo posible de no tener una suerte de división muy fuerte con aquellos que consideran que son la voz y que representan a la Iglesia evangélica. Nadie puede decir esto. Mira, en la época de la Reforma, cuando tendríamos que hablar largo, ¿no? Porque la Reforma no arranca en Lutero. Tendríamos que hablar de Wycliffe, pero sí. Vamos a la parte de Lutero. Tenías en Alemania gente que se levantó con la Reforma Radical, con Thomas Muster a la cabeza, y esa gente estaba junto a los campesinos alemanes, mientras que Lutero estaba apadrinado por los príncipes alemanes. No había una coordinación entre ambos grupos y hubo diferencias muy grandes. O sea que la Iglesia evangélica desde sus orígenes tiene este tipo de situaciones y ha sobrevivido a todo este tipo de situaciones. ¿Y qué siente cuando quienes hacen política desde la religión dicen más allá del marco normativo, para nosotros primero está lo que denominan ley de Dios? Bueno, ahí hay una serie de circunstancias para analizar, porque todo es subjetivo, todo tiene que ver con el marco en que se dice. Ejemplo, un gran teólogo se llamó Dietrich Bonhoeffer, que le tocó, junto con Karl Barth, otro gran teólogo, enfrentar a la Alemania de Hitler, al desafío nazi, ¿no? Donde una de las primeras cosas que hizo Hitler fue proponer la firma por parte de todos los clérigos de un documento de subordinación hacia Hitler y de lealtad hacia Hitler. Esto generó que se empezara a las bases de lo que después se conoció como la Iglesia confesante, que se oponía a la Iglesia de los hermanos alemanes, que eran los que estaban más ligados a Hitler. Y había una tercera fracción de la Iglesia evangélica, que era la Iglesia oficial, para decirlo de alguna manera, donde inclusive el mandatario de turno era el que proponía al obispo, porque era estatal, se sostenía con fondos estatales, y esto generó una partición muy fuerte. Entonces, es muy difícil que uno pueda llegar a decir en todas circunstancias estoy de este lado o de aquel lado. Ahora, si estamos hablando de una ley democrática, donde el pueblo se reúne y tiene un consenso, y el tema a tratar se contrapone con las enseñanzas de la Biblia, en la medida que no interfiera, uno puede estar sosteniendo su posición sin ninguna clase de problema. Nadie puede obligar a que uno acepte algo como que es una norma per se. Uno tiene la capacidad de poder decir, yo pienso diferente. Claro. Y ahí vamos a preguntarle de cuáles son esos temas más sensibles. Pero antes de eso, la Iglesia, digamos, ha pasado más con la Iglesia católica, ¿no? Pero en muchos países ha habido una separación de Iglesia y Estado. Y a veces se ve como una injerencia desde la gente común
aún desde el sistema político, cuando las distintas iglesias tratan de incidir, de dar su opinión. ¿Está a favor? En Argentina sigue siendo la Iglesia Católica digamos, la religión oficial. ¿Está a favor de que haya separación total, de que las iglesias, cualquiera sea el credo, se separen de la política definitivamente? Es que ahí hay dos temas diferentes. Separar la iglesia del Estado, que para mí es prioritario, es clave, inclusive para la iglesia, para poder tener opinión propia y en libertad. Para la Iglesia Católica, en ese caso, que es la que en Argentina tiene injerencia. Claro, y en cualquier otra parte del mundo, porque hay iglesias estatales en otras partes del planeta que no son católicas, pero igual, el catolicismo tiene tendencia a ocupar lugares de preeminencia en los diferentes países donde lo logra, y si puede aumentar su poder lo hace. Pero una cosa es la cuestión pública y otra cosa es la política. Si yo quiero opinar en política, tengo que tener separación de iglesia y Estado. Si no, la iglesia tiene que responder al Estado. Y si el Estado dice A, la iglesia tiene que decir A. ¿Ese es el caso de Argentina? Bueno, en Argentina no se maneja de esa manera. La iglesia católica ha sido... Yo me revelo a este tema de la iglesia como la iglesia católica nada más. No, iglesia somos todos. Pero en Argentina tenemos casos específicos donde el catolicismo ha intervenido de una manera muy cruel. La pasada dictadura militar lo marca de una manera terrible, ¿no? Al día de hoy no se han abierto los archivos del Vaticano que revelan inclusive dónde están, por ejemplo, 127 chicos que fueron bautizados en la escuela de la Armada, en la ESMA, que engrosaría de una manera significativa la cantidad de nietos aparecidos. Porque cuando se habla de desaparecidos, por ejemplo en Argentina, muchos omiten que de los nietos... Niños nacidos en cautiverio. Todavía, claro, de esos niños nacidos en cautiverio, de esos nietos, todavía tenemos muchísimos, tenemos más de 300 que no han sido encontrados. Claro, que siguen con... Y siguen siendo desaparecidos. Con las familias de crianza, digamos, o apropiadoras, según se les quiera decir. Es muy variado la Exacto, es complejo. Ahora, ese esquema de política y Estado en Argentina, supongo que era uno antes y es uno después de el Papa Francisco. Sí, obvio. Es decir, nadie en Argentina va a tratar de ponerse en contra del Papa Francisco. Es decir, pasó a tener más poder la Iglesia Católica. Obviamente, obviamente. Con también las internas que tiene el catolicismo, sobre las cuales yo no me explayo porque no soy católico, pero que existen y que son evidentes. ¿Y a ustedes les viene bien la incidencia o la relevancia que ha cobrado el Papa para la política argentina? Para la política argentina yo creo que no es positivo, es mi análisis. Pero hay ciertos grupos evangélicos que están muy, muy conformes porque creen que hay cierto tipo de temas que son muy caros para ellos, que tienen que ver sobre todo con la moralidad, que está muy cerca de lo que opina el Papa Francisco y el tener la posibilidad de promulgar leyes que les permitan imponer ese tipo de moral, les cae muy simpático. ¿Como cuáles, por ejemplo? Y todo la lo del que tiene, aborto, me imagino, claro, interrupción del embarazo. Sí, todo lo que tiene que ver con los temas sexuales y reproductivos a la orden del día. Es los estandartes primeros que se sacan. ¿Por qué, perdón Martín, por qué a veces es tan sobrevalorado o sobredimensionado todo lo que tiene que ver con lo sexual y reproductivo con respecto a otras cuestiones que a veces la Iglesia se te podría meter, en el caso de la dictadura, por ejemplo, otras cuestiones que no se abordan con esa radicalidad? Se lo pregunto como pastor también, ¿no? Y esa incidencia que tiene en la política. Te tendría que contestar desde varios ángulos, intento, rápido. En primer lugar, creo que tiene una incidencia, es muy típico de la religión meterse con temas sexuales y de todas las religiones en general.
Como yo no soy partidario de una religión, por allí alguien me preguntó hoy en Radio Nacional por qué yo digo que soy pietista. Porque mi experiencia es una experiencia vívida. Yo no adhiero a un dogma, sino que tengo una experiencia. Los pietistas fueron un grupo que basaban todo en la experiencia. Es decir, no se experimenta, no se cree. Se cree en lo que se experimenta. Entonces, hay quienes no lo ven así y adhieren a un dogma. Y entonces ese sufijoísmo, ¿no?, que le ponen al cristianismo y a todo lo demás, se transforma en algo muy radical que hay que obedecerlo. Y en términos sexuales, desgraciadamente, se le da un acento brutal, no tomando en cuenta las realidades, ¿no? Es decir, el otro día en una charla decía Jesús, ¿cómo se interpreta la Biblia? Jesús dijo desde la cruz: Padre, perdónalos, no les tomes en cuenta este pecado, no saben lo que hacen. En estos días hubo un gran debate en Argentina por una chica de 10 años que fue violada por su abuelastro, el novio de su abuela, y que quedó embarazada, etcétera, etcétera. No se puede aplicar ese texto bíblico a esa niña, una niña de 10 añitos Que poco menos violada. habían dicho, hubo gente que poco menos que había sido consentido. Sí, hubo quienes lo dijeron directamente, Sí, lo sí. cual a mí me parece una atrocidad grande, muy grave. Entonces, las cosas hay que juzgarlas en el marco en que se encuentran. En forma personal, creo que el Nuevo Testamento está muy, muy avasallado en este momento. Jesús no habló de sexo. En la Biblia no hay tantas referencias al sexo. Sí las hay sobre economía y sobre justicia. Son los dos temas que en la Biblia más se tocan. Economía y justicia. Y cuando Dios le reclama, sobre todo al pueblo, no a los mandatarios les habla del trato con el pueblo, pero cuando habla acerca al pueblo sobre su pecado, dice: ustedes buscando la riqueza se fueron detrás de dioses y oprimieron o defraudaron al jornalero en su salario, oprimieron a las viudas, oprimieron a los huérfanos y oprimieron a los extranjeros. 4 puntos que Dios los va a repetir permanentemente. Fíjate que es tan fuerte que cuando Jesús dice: cuando venga con mis ángeles a juzgar, los parámetros del juicio, a unos les da la entrada a los cielos, al reino de los cielos, y a los otros no, es: tuve hambre y me diste de comer o no me diste de comer. Tuve sed, me diste o no me diste de beber. Estuve preso, me visitaste o no me visitaste. Estuve enfermo, me cuidaste o no me cuidaste. Fui extranjero, fui forastero y me albergaste o no me albergaste. Estuve frío, me cubriste o no me cubriste. No encuentro nada sexual ahí. Claro. ¿Y qué hay o qué tal con el género, ya que estamos en tiempos en los que la expresión ideología de género se ha vuelto una bandera para algunos sectores? Bueno, yo entiendo que, las cuestiones sociales siempre son pendulares. Cuando ciertos grupos de la sociedad se sienten o fueron discriminados, atacados, van a buscar, cuando pueden zafar de ese estado de opresión, van a buscar siempre una salida, y en la fuerza que vienen se van a un extremo. Y esos movimientos pendulares se dan. Ahora, en forma particular, como pastor, yo no he sido llamado a juzgar, sino a amar. Y mi función como pastor es amar. Entonces, mal puedo opinar yo sobre la vida de las personas. Cada persona elige su forma de vivir. Y eso tiene una completud. Yo no puedo decir, no, eso simplemente rige para tal y cual cosa. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, con el tema de la ideología de género, hay un texto de San Pablo donde se refiere, pero da una lista muy larga, donde habla de homicidas, habla de mentiras, habla de un montón de situaciones, donde uno dice: ¿se predica todo eso con la misma fuerza que se predica lo otro? No. Bueno, entonces tenemos que replantearnos varias cosas. La decisión de vida es de la persona, no de la iglesia, y muchísimo menos de los pastores, en nuestro caso, de los clérigos en general. A mí
mi función me lleva a amar a la persona, a cuidarla, a protegerla, a ayudarla, a estar al lado, a buscar por todos los medios que tenga un encuentro con Jesús y que pueda caminar de la mano de Jesús. Claro, igual está claro que a veces esa sensación, si bien es un discurso que también tienen distintas iglesias, a veces la gente igual se siente expulsada en los hechos. La práctica es lo que marca la realidad. Un discurso lo aprende cualquiera. Un discurso lo aprende cualquiera. El tema es llevarlo a la práctica. ¿Y usted cree que se está llevando a la práctica? Que son los temas centrales. Ya tenemos que ir cerrando. En general no. Usted se tiene que ir, además. ¿No está de acuerdo que no? No. Y le preocupa... Pero cuidado, como algunas veces se resalta mucho lo que se está haciendo mal, porque es lo que más duele y agrede. Pero hay muchos que lo están haciendo muy bien. Claro. Pero no salen. Y bueno, no se difunde. Ahí está el punto de que ustedes tienen que convocar a los que están haciendo las cosas bien para que puedan explayarse. Bueno, es decir, hay disparidad a nivel de comunicación en este momento en la región. Totalmente. Porque es una cuestión de poderes, además. Algunos acceden a los medios y tienen plata para hacerlo. Y no solamente, aún las iglesias. Obvio, hay disparidad dentro de las iglesias. Pero, por supuesto. Y le preocupa, y tenemos que ir cerrando, ya nos están haciendo señas, pero le preocupa la incidencia que están teniendo en algunos países, por ejemplo, como Brasil. Ya de Argentina dijo, dígame sí o no, porque por el tiempo. Sí, me preocupa, obvio. ¿Cómo nos va a preocupar un país donde el candidato que gana una elección dice que las mujeres son seres inferiores, que todas las personas afrodescendientes son primates y que todos los homosexuales hay que matarlos, y llega a la presidencia? Y cuando vas a ver, lo votan las mujeres, lo votan los afrodescendientes, lo votan los homosexuales. Entonces, es decir, algo está pasando con el cual se está manejando. Apoyado por los evangélicos, vamos a decirlo. Pero es que, vuelvo a decirte, si vas a ver la realidad sociológica, en las encuestas, da el mismo resultado que en la sociedad civil, para decirlo de alguna manera. 60-40 en Brasil. Es lo mismo. Ahora, ¿cómo alguien... Porque Bolsonaro se dijo evangélico, y es lógico que de repente algún evangélico se hizo evangélico y vaya y lo vote. Pero sus expresiones con respecto a los grupos que mencioné eran totalmente contrarias, y yo he visto a homosexuales muy conocidos, por ejemplo, de Brasil, haciendo campaña a favor de Bolsonaro. Sí, claro. Llegó a ver videos con gente al lado de él. Entonces, ahí te está hablando de que hay otras cosas que están influenciando en las personas para que lleguen a tomar esas decisiones. Eso me preocupa muchísimo. Guillermo, muchas gracias por este rato, daría para seguirla. Cerramos por acá. Y bueno, hasta la vuelta cuando retorne al Uruguay. Un placer que me hayan invitado, y desde ya, aquí me tienen. Muy bien. Seguimos adelante con el tercer bloque de Informe Capital. Pausa y estamos.